Monde, gracias doctor y adelante con la ponencia. Bueno, muchas gracias, María José. Y en primer lugar, quería, como no puede ser de otro modo, agradecer la invitación para estar aquí hoy y, en cierto modo, recoger el guante de lo que ha sido la presentación anterior de la doctora Marcos, porque yo voy a coger ahora uno de esos microorganismos de los que se ha hablado anteriormente como integrantes de la microbiota intestinal. En concreto, voy a coger las bifidobacterias, el género Bifidobacterium, y voy a hablar de ellos, pero desde una perspectiva diferente, ¿no? Para tratar de poner de manifiesto cómo esos microorganismos que tienen su origen en el intestino también nos han servido para desarrollar productos y estrategias destinadas a modular la microbiota y a favorecer la salud a través de esa modulación. Además, también por los pop-ups que iban apareciendo en la pantalla un poco con las preguntas que se iban haciendo, pues he visto que hay algunas de esas preguntas que de hecho encontrarán respuesta al menos parcialmente en la presentación, con lo cual pues podremos retomarlas más tarde si quedan dudas. El esquema de la presentación es este, es muy sencillo. Empezaré dando unas pinceladas muy generales sobre el género Bifidobacterium, porque al final tenemos que entender que cada microorganismo es diferente, cada grupo microbiano tiene sus propias características y necesitamos entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de un microorganismo en concreto, como en este caso son las bifidobacterias. También de un modo breve trataré de destacar cuál es su papel en la microbiota humana y dónde estamos hoy en cuanto a sus efectos sobre la salud, ¿no? A la evidencia sobre los efectos sobre la salud de este microorganismo. Para acabar hablando de la inclusión de estos microorganismos en un producto, en un alimento que es de gran consumo, como son las leches fermentadas, que forman parte de nuestra alimentación desde antiguo y que se han vinculado con ciertos efectos beneficiosos, como veremos en la presentación. Pero bueno, comenzando por el principio, hay que decir que el género Bifidobacterium pues, son microorganismos gram positivos, al igual que los lactobacilos, pero no pertenecen al mismo grupo que los lactobacilos, ¿de acuerdo? Hay diferencias importantes. Con frecuencia se habla de lactobacilos y bifidobacterias casi como si fuesen la misma cosa, pero de hecho son microorganismos que evolutivamente están alejados. Desde el punto de vista genético son bastante diferentes. Por ejemplo, las bifidobacterias tienen un porcentaje de guanina citosina en su ADN elevado, de entre el 55 y el 67%, mientras que los lactobacilos lo tienen bajo, de menos del 50%. Son además microorganismos, a diferencia de los lactobacilos, anaerobios. A las bifidobacterias no les gusta el oxígeno, les resulta tóxico y crecen mal en ambientes en los que las concentraciones parciales de oxígeno sean altas. Esto hace que sean microorganismos que estén en lugares, bueno, donde hay poco oxígeno, como es el intestino, pero que no los encontremos en otros ambientes en los que sí están presentes los lactobacilos. De acuerdo, esto es solo una pequeña puntualización para que distingamos entre bifidobacterias y lactobacilos, porque además, desde el punto de vista metabólico, es decir, las rutas catabólicas que usan estos microorganismos para catabolizar los azúcares, la glucosa, pues son diferentes también en bifidobacterias y lactobacilos. Este es un género microbiano que se encuentra ampliamente distribuido en el tracto gastrointestinal de diferentes animales. ¿De acuerdo? No es exclusivo de humanos, hay bifidobacterias bueno, prácticamente en todos los tractos gastrointestinales de animales que se han estudiado con suficiente profundidad como para poder llegar a detectar bifidobacterias. Si bien es cierto que en el caso de humanos, pues hay ciertas especies que sí parece que son características del ser humano. De las en torno a 50 especies de bifidobacterias que hay en humanos, encontramos principalmente especies del grupo de Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium animalis. ¿De acuerdo? O sea que no es exclusivo de humanos, pero sí hay ciertas especies que están con frecuencia asociadas a humanos. Y es además el microorganismo, como ya ha puesto de manifiesto la doctora Marcos en la presentación anterior, es un microorganismo que es predominante en las etapas iniciales de la vida y de hecho es el microorganismo que domina la microbiota de un niño lactante sano. Cuando los niños son lactantes, cuando se alimentan exclusivamente con leche materna y están sanos, las bifidobacterias
son los microorganismos que dominan ese ambiente, son los más numerosos y son los que afectan al ambiente intestinal neonatal de un modo más fuerte. Es cierto que, lógicamente, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, pues estas poblaciones bifidobacterianas en el niño se van a ver afectadas por diferentes factores, desde factores prenatales relacionados con los hábitos de la madre, el hecho de que un niño nazca a término, o sea, un embarazo llevado a término, pues implica también diferencias en las poblaciones de bifidobacterias en el intestino, el tipo de parto. Había una cuestión antes sobre de qué manera el tipo de parto afectaba a la microbiota. Bueno, realmente esta manera es muy directa porque cuando el niño sale por el canal del parto va a adquirir ciertos microorganismos presentes en la vagina de la madre y también muchas veces con frecuencia de origen fecal del intestino de la madre. Pero si el niño nace por cesárea, pues no sale por ese canal del parto, con lo cual no se inocula con esos microorganismos, sino que adquiere ya desde el principio de su vida microorganismos del ambiente hospitalario. Y esto hace que la microbiota del niño nacido por parto vaginal sea diferente de la del niño nacido por cesárea, con la salvedad además de que cuando hay cesárea con frecuencia hay antibióticos implicados en estos procesos, con lo cual puede haber una cierta influencia de los antibióticos también en la transferencia de ese inóculo microbiano inicial. Y después, una vez que el niño ha nacido, pues la forma en la que se alimente el niño, que sea con lactancia materna exclusiva, como decía anteriormente, o sea con fórmulas, pues va a afectar también a todas esas poblaciones bifidobacterianas. Estos microorganismos, en cualquier caso, son muy importantes porque las bifidobacterias, a diferencia de los lactobacilos, como decía anteriormente, tienen un metabolismo diferente y como consecuencia de su metabolismo producen acético y láctico, ¿no? Acetato y lactato, y más acetato que lactato. Y esto es algo que cuando uno tiene un niño que se alimenta exclusivamente de pecho, el olor de las heces es con frecuencia tira un poco a olor a acético. Y esto es precisamente por este acetato que producen principalmente las bifidobacterias en los niños lactantes y que mantiene el pH bajo en el intestino, con lo cual supone una barrera para la colonización por patógenos, etcétera, etcétera. Es un microorganismo sensible a condiciones ambientales, como decía antes, el oxígeno no le gusta mucho y es susceptible de modulación, es decir, se ve afectados por estos factores que comentábamos antes, ¿no? Por ejemplo, en esta figura se muestra un heat map con la composición de las diferentes especies de bifidobacterias, o sea, esto representa realmente la población bifidobacteriana en los niños, cuando el niño se alimenta exclusivamente con leche materna o cuando el niño recibe fórmula. Y podemos ver que, por ejemplo, durante los 3 primeros meses de vida, cada fila representa un momento diferente, que son los 10 días de vida, el mes, los 2 y los 3 meses. Podemos ver que durante los 3 primeros meses de vida, en un niño que se alimente con leche materna exclusivamente, siempre el microorganismo dominante es Bifidobacterium longum, mientras que cuando el niño se alimenta de fórmula es Bifidobacterium longum inicialmente, pero después hay una cierta codominancia de otras bifidobacterias como puede ser Bifidobacterium breve. Es decir, las poblaciones bifidobacterianas están viéndose afectadas por el tipo de parto. También, como decía antes, pues porque sea un parto a término o se trate de un niño prematuro. Esto es la prevalencia, es el porcentaje que representa cada uno de estos grupos de bifidobacterias a lo largo de los 3 primeros meses de vida en niños nacidos a término. Y esto es lo que pasa cuando esos niños son pretérmino. Como podemos ver, hay menores niveles de Bifidobacterium longum, tanto su especie longum como su especie infantis, y menores niveles de Bifidobacterium bifidum. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando comparamos niños nacidos por cesárea con niños por parto vaginal. Es decir, todos estos factores que la doctora Marcos señalaba anteriormente que iban a afectar al establecimiento de la microbiota, a nivel general, también afecta al establecimiento en concreto de las poblaciones bifidobacterianas en el niño. Desde luego, estas poblaciones también son importantes en adultos. Las bifidobacterias en adultos ya no son dominantes, pero aún así son uno de los principales grupos microbianos. Y además van a estar muy implicadas en la degradación de ciertos carbohidratos complejos que pueden estar presentes en la dieta, como arabinosilanos, el almidón resistente, arabinogalactanos, etcétera. Con lo cual, como consecuencia de la utilización de estos carbohidratos que nosotros no somos capaces de utilizar y que llegan al colon, pues estas bifidobacterias van a producir lactato y acetato, etcétera, etcétera. Algunas especies producen vitaminas como la vitamina
B9 y algunas en los últimos años se están explorando y tienen un cierto interés porque bajo ciertas condiciones parece que pueden producir GABA. Con lo que las bifidobacterias son importantes, tienen un papel en la microbiota humana muy, muy, muy relevante en niños, pero también importante durante la vida adulta. Y de hecho, pues son microorganismos que se asocian a un buen estado de salud. Hay muchos estudios que muestran niveles disminuidos de bifidobacterias asociados a diferentes condiciones patológicas. Por ejemplo, se observó ya hace dos décadas que los niños alérgicos, de los niños que desarrollaban alergia, eczema tópico y demás, pues presentaban menores niveles de bifidobacterias en su microbiota intestinal. Que los niños que más tarde desarrollaban obesidad también presentaban menores niveles de bifidobacterias y niveles incrementados de Staphylococcus aureus en su microbiota ya al inicio de la vida. La ocurrencia de diferentes especies de bifidobacterias era diferente también entre niños alérgicos y niños control, lo cual nos quiere decir que no son solo los niveles de bifidobacterias, sino que las poblaciones bifidobacterianas difieren también en su composición entre alérgicos y no alérgicos. Y lo mismo sucede cuando miramos, por ejemplo, o comparamos individuos con celiaquía, con enfermedad celíaca, de individuos control. De tal modo que hay muchísimos estudios de este tipo. Las bifidobacterias, por lo general, en la condición saludable, siempre presentan niveles elevados y cuando están disminuidas hay un problema, de tal modo que parece que son unos microorganismos importantes en cuanto a mantener ese equilibrio intestinal, de tal modo que cuando las poblaciones bifidobacterianas están equilibradas, esto se suele relacionar con un estado de buena salud. Y en cambio, cuando hay algún problema, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay disbiosis bacteriana, las bifidobacterias suelen ser uno de los microorganismos que más típicamente están disminuidos. Y aquí es donde se despierta el interés, pues, por administrar bifidobacterias para lograr reequilibrar la microbiota en estos casos en los que esta microbiota está alterada y estas poblaciones de bifidobacterias están alteradas. Y esto pues atrajo ya hace años, lógicamente, el interés de los investigadores y de la industria por las bifidobacterias y por su utilización como probióticos. Con lo cual las bifidobacterias pasaron de ser lo que hace más de un siglo un pediatra francés denominó como Bacillus bifidus. Este pediatra, Henri Tissier, observó que en los niños que tenían diarrea, cuando miraba las heces al microscopio, no encontraba unas bacterias que tenían forma de Y, que tenían forma bífida. Y en cambio, cuando miraba las heces de niños sanos, sí las veía. Entonces hizo esta asociación, se dio cuenta que en los niños con diarrea no había esa bacteria que él denominó Bacillus bifidus y que son lo que hoy denominamos bifidobacterias y que, como digo, están entre los microorganismos más usados como probióticos. ¿Y qué es un probiótico? Esta es, en cierto modo, una de las preguntas que surgía antes en el chat. Pues un probiótico es un microorganismo vivo que, administrado en cantidades adecuadas, ejerce un efecto beneficioso sobre la salud del hospedador. Entonces aquí hay dos cosas muy importantes. Hay muchos microorganismos diferentes que se han estudiado como probióticos, los lactobacilos y las bifidobacterias siendo los que más se han estudiado, pero hay otros. Pero lo que es muy importante, según esta definición, es que hablamos de un microorganismo concreto. La característica probiótica no es una característica del género Bifidobacterium. Hay bifidobacterias que sí serán probióticas y otras que no lo serán. ¿Y de qué depende esto? Pues serán bifidobacterias probióticas aquellas que hayan demostrado ejercer un efecto beneficioso sobre la salud del hospedador. Es decir, la eficacia, el efecto sobre la salud del microorganismo tiene que estar científicamente demostrado para que nosotros podamos decir que esa cepa, que ese microorganismo concreto para el que se ha evidenciado un efecto, es un probiótico. De tal modo que la característica probiótica es una característica que corresponde a aquellas cepas para las que hay estudios en los que se evidencia eficacia. De tal modo que deberíamos evitar el uso genérico de probiótico para referirnos a los lactobacilos. ¿Los lactobacilos son probióticos? Pues no. De hecho, hay lactobacilos que son patógenos de peces, por ejemplo. O sea, hay que entender que la característica probiótica requiere la evidenciación científica de esa naturaleza probiótica y la podemos aplicar solo a aquella cepa para la que está disponible esa evidencia científica. Como decía anteriormente, entre los microorganismos probióticos, las bifidobacterias son de los más usados. Y hay muchos estudios, aquí he recogido solo algunos ejemplos, con diferentes cepas
en los que se ponen de manifiesto efectos beneficiosos en niños, ¿no? En muchos casos efectos relacionados con la reducción de la incidencia de diarrea o la duración de la diarrea, pero también, bueno, en otras aplicaciones, como en la reducción de la inflamación intestinal o la mejora de la inmunidad al incrementar los niveles fecales de IgA, etcétera, etcétera. Es decir, hay varias condiciones para las que hay estudios con bifidobacterias en niños que evidencian algunos efectos. De igual modo, los hay en adultos también. Y en adultos, el grueso de la evidencia, yo diría que el área que ha sido objeto de más estudios es el área de la función intestinal para algunas cepas concretas como las que se muestran en la tabla y que también volveré a mostrar más tarde, ¿no? Pero el área de la función o de la salud intestinal ha sido un área que se ha estudiado bastante en el caso de las bifidobacterias, ¿no? Hay incluso metaanálisis en este área indicando el impacto positivo de Bifidobacterium animal y su especie Lactis en concreto, que es, bueno, es realmente la especie que más se ha estudiado de bifidobacterias en adultos, sobre aspectos como el tránsito, la frecuencia o la consistencia de las deposiciones, que aquí la evidencia es bastante sólida. ¿Cómo se traslada esta evidencia después realmente a quien está en la consulta o al clínico? Bueno, pues esto es un poco difícil, porque el concepto de cepa tiene una cierta complejidad. Luego, claro, hay productos que contienen una cepa para la que hay evidencia, pero esa cepa va combinada con otras cepas para las que a lo mejor no hay ninguna evidencia y no sabemos el producto qué es lo que va a hacer realmente, si va a funcionar o no. Y aparte que ese uso general de probiótico, como bueno, una cepa que ha demostrado funcionar para una patología o para un caso concreto, pues ahora la queremos aplicar básicamente para todo. Y esto no funciona así. Hay indicaciones concretas para las que hay evidencia y hay otras indicaciones para las que a lo mejor esa cepa que funcionaba muy bien en un caso no cuenta con evidencia. Es decir, hay cepas diferentes, hay aplicaciones diferentes y hay grados de evidencia también diferentes en función de la combinación cepa-aplicación. Hay evidencia, por ejemplo, en usos de las bifidobacterias en diarrea asociada a antibióticos, diarrea asociada a Clostridioides difficile, como coadyuvante en la erradicación de Helicobacter pylori, en la encefalopatía hepática, estreñimiento funcional, enfermedad inflamatoria intestinal, gastroenteritis en niños, diarreas nosocomiales, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo manejamos toda esta información con diferentes cepas, diferentes grados de evidencia, diferentes indicaciones? Bueno, pues es muy difícil. Pero sí que hay guías para esto, hay alguna guía clínica, ¿no? Y ya se ha mencionado, la doctora Marcos mencionó anteriormente que la SEMIPIP desarrolló una guía en este sentido, que es una guía que relaciona las cepas con los productos que las contienen y con las aplicaciones. Tiene una limitación, que es que esta guía de la SEMIPIP relaciona las cepas con los productos que las contienen de los que se comercializan en España. En otros países, claro, los productos que se están comercializando a lo mejor son diferentes. Pero bueno, estas guías están ahí, yo creo que son de ayuda en la práctica clínica, ¿no? Y en el manejo de diversas situaciones. Es la manera que tenemos los investigadores de poner esa información a disposición del clínico, ¿no? O incluso del consumidor. Pero es complejo, el tema es complejo, ¿eh? Conviene no negarlo y no engañarse con ello. En cualquier caso, una de las principales maneras o la principal manera que hemos desarrollado o que la industria ha desarrollado para administrar estas bifidobacterias de las que estamos hablando a los consumidores es el uso de leches fermentadas, que son realmente productos que son pioneros en el área de los alimentos funcionales. Hay muchas categorías de alimentos funcionales, pero no vamos a entrar en esto. Un alimento funcional sí ha satisfactoriamente demostrado que afecta de un modo beneficioso a una o más funciones diarias en el organismo de un modo que vaya más allá de los efectos nutricionales, y de una manera que sea relevante para la salud y el bienestar o para la reducción del riesgo de enfermedad. En este sentido, las leches fermentadas y los lácteos en general pues, fueron realmente pioneros, porque han sido parte de nuestra dieta desde antiguo. Al principio la leche se transformaba de un modo un poco incontrolado, eran fermentaciones no controladas, pero bueno, aprendimos con la tecnología de alimentos a controlar las fermentaciones y surgió la tecnología de productos lácteos que nos ha traído a tener muchísimos productos seguros y sabrosos en el mercado. Son productos además con elevado valor nutritivo y muy saludables y utilizados desde muy antiguo en casos de disfunción intestinal, por ejemplo el yogur, que no deja de ser una leche fermentada. Son, por tanto, pioneros en el campo de la alimentación funcional y el principal vehículo de administración de microorganismos probióticos. Y contamos con evidencia
sobre el uso o sobre la utilidad de los lácteos y de las leches fermentadas en diferentes condiciones. Aquí he traído solo algunos ejemplos de algunos metaanálisis que demuestran un efecto beneficioso tanto del consumo total de lácteos en el síndrome metabólico como del consumo en concreto de yogur como ejemplo de leche fermentada en el síndrome metabólico. Y hay estudios muy numerosos, hay metaanálisis que incluyen muchos individuos, como se puede ver aquí, más de 30.000 individuos, 20.000, en los que se estudia, por ejemplo, el impacto sobre la obesidad de diferentes tipos de lácteos, incluyendo las leches fermentadas como yogur, y de modo general, para las leches fermentadas se observa un efecto beneficioso. Esto es importante. Hablamos de un alimento de indudable valor nutricional y además muy bien evidenciado desde el punto de vista de sus propiedades saludables. ¿Cuál es la situación en el mercado? Y aquí voy a hablar un poco del mercado en España porque es el que conozco. En otros sitios entiendo que esto puede ser diferente, pero tal vez no demasiado. En el mercado existen diversos productos, como es lógico, de leches fermentadas con bifidobacterias. Me estoy refiriendo a este tipo de productos. Existen marcas del productor, quiero decir que todos conocemos, Activia, bueno, y otras muchas son marcas de los productores y también tenemos muchas marcas de distribución, lo que llamamos marca blanca. Son cadenas de distribución que alguien les elabora los productos y ellos los ponen en el lineal. ¿Qué es lo que sucede? Que la inmensa mayoría de estos productos que están en el lineal carecen de estudios y de evidencia científica tal y cual están puestos en el lineal. Hay algunos casos donde a lo mejor se han hecho estudios con la cepa que va en ese producto, pero introduciéndola en otro producto o administrando la cepa solo, no exactamente con un producto con la composición de esa leche fermentada con bifidobacterias que está puesta en el lineal. Es decir, no todos los productos tienen la misma evidencia, pero sí hay algunos que contamos con muy buena evidencia y con numerosos estudios, siendo, bueno, en España yo creo que a nivel internacional también la leche fermentada que contiene Bifidobacterium animalis lactis, CNCMI 2494, siendo la más estudiada. Esta es el producto, la leche fermentada con bifidobacterias más estudiada y con esta leche lo que más se ha estudiado es su impacto sobre la salud digestiva, que es esta tabla que mostraba antes y decía que iba a volver a comentar. Casi todos estos estudios, bueno, de hecho todos los que se recogen en esta tabla, están hechos con leches fermentadas con esta cepa a la que hago referencia aquí. Lo que sucede es bueno, que a veces los nombres, o sea, la misma cepa puede tener varios nombres. Entonces esto a veces es un poco complejo porque en una colección puede tener un nombre, pero si la depositas en otra colección le ponen otro nombre. Pero bueno, todos estos son estudios que evidencian el efecto de la leche fermentada con esta cepa de Bifidobacterium animalis sobre diferentes aspectos de la salud digestiva. Y además, los estudios disponibles nos muestran una buena evidencia de la supervivencia de esta cepa administrada en ese producto en el tracto gastrointestinal humano. Es decir, hay estudios que demuestran que cuando consumes el producto, la cepa sobrevive y llega al colon, que es donde esperamos que actúen todos estos probióticos y demás. Un aspecto, una cuestión que nos puede surgir es por qué tenemos ahora este interés en incluir microorganismos en la dieta, en incluir probióticos, en consumir fermentados, porque ya no son solo los lácteos fermentados, ahora ya es la kombucha, el kimchi, todo tipo de alimentos fermentados. Estamos queriendo introducir microorganismos en nuestra dieta. ¿Por qué? ¿Por qué ahora, no? Y yo creo que la respuesta tiene que ver con alguna de las preguntas que salía anteriormente, ¿no? En el chat, que es que estamos en un planeta que tiene más de 4.600 millones de años y hace más de 3.600 millones de años ya había bacterias. Nosotros nos hemos relacionado evolutivamente mucho con las bacterias. Toda nuestra historia evolutiva ocurrió siendo básicamente cazadores-recolectores. Uno salía a cazar para ver si ese día comía o lo comían. Y esto era lo que era nuestra vida. Y de hecho nuestro genoma quedó fijado en esos tiempos, de cuando éramos cazadores-recolectores. Ha habido pocos cambios en nuestro genoma desde entonces. La adquisición de la persistencia de la lactasa durante la vida adulta y alguna mutación más que han tenido éxito, pero ha habido pocos cambios. Y es que nuestra microbiota también es típica de aquellos tiempos. Alguien lo preguntaba, ¿no? ¿Cómo era la microbiota antes de la agricultura? Pues era parecida a la de los primates omnívoros de hoy en día, porque en el fondo, bueno, pues somos primates omnívoros. Lo que sucedió fue que de repente
Hace 15.000 años aparece la agricultura y nuestro mundo, esos más de 200.000 años que llevábamos como especie en este planeta, pues se puso todo patas arriba, ¿no? Se aparece la agricultura y cambia el paradigma totalmente. Cambian nuestros hábitos. El cazador-recolector, aquella especie que era cazadora-recolectora, que teníamos ya los genes optimizados para eso, que teníamos tal vez la microbiota optimizada para eso, de repente cambiamos las condiciones de juego. Y esto pasa con la agricultura y pasa enormemente, pues hace poco más de un siglo, ¿no? Cuando se empiezan a desarrollar todas estas técnicas como la pasteurización, esterilización, etcétera, para tratar de acabar con los antibióticos, con los microorganismos de todas las maneras posibles. De tal manera que llevamos más de 100 años tratando de erradicar los microorganismos de nuestros ambientes. Y hemos tenido mucho éxito. Hemos bajado la incidencia de las infecciones muchísimo. Hemos erradicado mucho microorganismo malo, pero en ese camino tal vez nos hayamos llevado también los buenos, ¿no? Tal vez por querer vivir en una burbuja, pues hayamos alterado las cosas de un modo que ahora estamos padeciendo las consecuencias en forma de enfermedades no comunicables. Y esto se vincula mucho con algo que decía la doctora Marcos anteriormente también, y que en el fondo no es más que la hipótesis de la higiene, que es una hipótesis médica que se formuló hace más de 20 años, que relaciona el descenso de la exposición a microorganismos, agentes infecciosos, el descenso de las enfermedades infecciosas, con un incremento de enfermedades de orden inmune, que es lo que estamos padeciendo hoy en día, de orden inmune e inflamatorio. Y aquí está la enfermedad de Crohn, la esclerosis, la diabetes, el asma, pero habría que incluir también la obesidad, etcétera, etcétera. Tal vez sea este desbalance, ¿no? Menos exposición a microorganismos, menos infecciosas, no estamos educando nuestro sistema inmune bien y estamos teniendo problemas. Y la realidad es que por esto, pues es por lo que nos interesa hoy en día, pues tratar de aumentar de algún modo nuestra exposición a microorganismos, pero que sean microorganismos que sean buenos. De hecho, cuando uno compara lo que es la dieta saludable de un americano con una dieta tipo western, pues se ve que alguien que hace una dieta saludable en Estados Unidos, que esto no sé muy bien lo que es, pues ingiere del orden de 10 a la 9 bacterias por día. Alguien que hace una dieta de hamburguesería, por decirlo de algún modo, pues ya ingiere 1.000 veces menos bacterias. Pero hay que pensar que esta dieta saludable americana no tiene nada que ver con aquella dieta primitiva que posiblemente había muchas más bacterias, mucha más fibra, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos que ver de qué manera podemos incrementar nuestra exposición, nuestro intercambio con ese mundo bacteriano que nos lleva acompañando desde el inicio de nuestros días en este planeta, ¿no? Y por esto, pues este interés en incluir microorganismos en la dieta. Le interesa a la industria, le interesa al consumidor, ha puesto el foco de nuevo en alimentos fermentados con muchos productos, algunos de origen vegetal, pero la realidad es que cuando miramos de dónde vienen los microorganismos que ingerimos, siguen viniendo principalmente de las leches fermentadas, ¿eh? Esto es en diferentes grupos de edad, qué alimentos son los que proporcionan más microorganismos, ¿eh? Del total de microorganismos que consume una persona a partir del año de vida, prácticamente la mitad vienen de alimentos fermentados, de leches fermentadas en concreto. Con lo cual, está claro que las leches fermentadas son el principal y tal vez la forma más sencilla de administrar microorganismos saludables vivos. La duda es si esto lo sabe el consumidor con todas estas modas que hay ahora de no consumir lácteos y este tipo de cosas. Pero bueno, en cualquier caso, sí que sería bastante aconsejable que este tipo de consideraciones estuviesen recogidas en las guías, que hubiese recomendaciones sobre el consumo de leches fermentadas y tal vez incluso en general sobre el consumo de alimentos con microorganismos vivos. En algunos países, pues las guías y los reglamentos pues mencionan algunas leches fermentadas, con frecuencia el yogur en las recomendaciones dietéticas. Pero bueno, no, esto no sucede en todos los países y es bastante heterogéneo. No obstante, tal vez en Europa sea un poco más común porque cuando uno mira, esto es la ingesta en kilos por año per cápita de diferentes países y claro, en Europa pues el consumo de lácteos y leches fermentadas, en este caso, que es lo que se muestra en la gráfica, es alto, mientras que en Asia o en otras zonas es mucho más bajo. En cualquier caso, yo creo que sería muy interesante incluirlo en las guías y fomentar el consumo de estos productos. Y acabo así, solo concluyendo de un modo muy breve que las bifidobacterias son microorganismos importantes para nosotros, importantes para nuestra salud, que las leches fermentadas con bifidobacterias constituyen una estrategia muy interesante para introducir estas bifidobacterias en nuestra dieta y que deberíamos mantener un ojo siempre, la vista puesta en tratar de incrementar de un modo seguro nuestra exposición a microorganismos porque es algo que tal vez hayamos estado perdiendo en las últimas décadas. Y desde luego, gracias a todos ustedes.